Advertencia: esta grabación fue extraída de un dispositivo confiscado en una investigación federal. El material original ha sido alterado por motivos de privacidad, pero lo que escucharás a continuación se conserva tal como fue encontrado. Nunca abras una transmisión en vivo que no puedas cerrar. Y si alguna vez estás viendo a alguien suplicar por ayuda desde un bosque, lo mejor que puedes hacer es apagar el teléfono y olvidar que lo viste. La historia de Camila fue vista por solo 13 personas. Ninguna de ellas volvió a iniciar sesión después. Nadie la conocía, no había canal, no había perfil. Solo apareció, una noche, con los ojos llorosos, la respiración agitada, y el celular en la mano, temblando, apuntando al vacío detrás de ella. Todo lo demás fue silencio. Hasta que empezó a hablar. Según registros, el vídeo comenzó a circular la madrugada del 7 de octubre del 2022. No en plataformas comunes, sino en un canal oculto de una app de streaming en desuso. La miniatura mostraba un bosque a oscuras y el título decía solo: "No veas esta transmisión", en mayúscula blanca, sobre fondo negro. A las 2:03 de la madrugada, alguien apretó play. La grabación inicia con una mujer corriendo. Su respiración está agitada. No hay música, no hay edición. Solo la cámara tambaleándose. Hay ramas que rozan el lente. De fondo, se oyen grillos, pasos, algo arrastrándose, y su voz. Hay alguien ahí. Hola. No me quiero morir aquí. Camila. Al menos ese fue el nombre que dijo más adelante. Nadie sabe cómo comenzó todo. No hay contexto. No hay presentación. Solo un bosque tan profundo que ni el flash del celular podía atravesarlo. Lo que mantenía la tensión era que, cada cierto tiempo, ella se quedaba completamente quieta. Como si escuchara algo. Como si alguien la estuviera siguiendo. Y entonces decía cosas como: "No, no es un hombre. Eso no camina normal. Si alguien ve esto, por favor, me llamo Camila Morales, tengo 25 años, soy de Heredia, Costa Rica, estoy en un bosque, pero no sé cómo llegué aquí. Me desperté en una cabaña cerrada y logré escapar por la ventana, creo que me estaban grabando". Su voz se cortaba con sollozos. La cámara giraba cada vez que escuchaba un crujido. Pero lo más raro es lo que dijo después. Él me hablaba mientras dormía. Me decía que tenía que ver algo, que había una razón por la que fui elegida. No quiero ver nada. Solo quiero salir. En ese momento, la cámara se detiene unos segundos. El lente apunta a la nada. Pero en el fondo se ve una silueta gigante entre los árboles. Inmóvil, silenciosa, como si estuviera observando. Y entonces, la transmisión se detiene bruscamente. Solo 13 personas vieron ese directo completo. Ninguna ha dado señales desde entonces. Los investigadores no pudieron rastrear la IP de origen. El canal desapareció a las 3:10 de la madrugada, justo una hora después de iniciado el stream. El archivo fue rescatado de un disco duro en una computadora abandonada en una estación de policía que, según informes, había sido cerrada desde 1998. Y eso no es lo más extraño. Hay una última parte del vídeo. Una especie de epílogo oculto. No está en línea. No tiene sonido. Solo 15 segundos donde la cámara está tirada en el suelo, y algo se arrastra lentamente frente al lente. Algo que no camina. Algo que se dobla en ángulos que no son humanos. Y detrás de eso, una voz distorsionada susurra. Cuando las autoridades comenzaron a investigar, lo primero que notaron fue lo inusual del entorno. No había señales de violencia en la entrada, ni testigos que escucharan gritos, ni cámaras que mostraran a alguien entrando o saliendo del apartamento de Valeria. Era como si se la hubiera tragado la tierra. El departamento estaba cerrado por dentro, sin ventanas rotas ni cerraduras forzadas. Todo estaba en su lugar, excepto ella. Pero lo que más desconcertó a la policía fue la cámara. Una pequeña cámara casera de seguridad que ella misma había instalado meses atrás frente a la puerta, por precaución. La grabación que se recuperó de esa noche mostraba algo que no cuadraba con nada que ellos hubieran visto antes. A las 2:17 de la madrugada, la cámara captó a Valeria saliendo de su habitación en bata, como si escuchara algo afuera. Se le ve abriendo lentamente la puerta principal, con una expresión de confusión, o quizás de trance. En el pasillo no había nadie. Ni una sombra, ni un ruido. Solo el zumbido eléctrico del edificio. Valeria se queda quieta por un segundo.
Luego, sin razón aparente, da un paso hacia adelante. Después otro. Y otro más. Y entonces, se detiene. Pero lo inquietante viene después. Justo cuando está a punto de desaparecer del ángulo de la cámara, su cuerpo se sacude levemente. Como si algo invisible la jalara. Un leve espasmo en su cuello. Su cabeza se ladea, y su mirada se vuelve completamente vacía. Su brazo se levanta, y apaga la cámara. Eso fue lo último que se grabó. Los peritos intentaron encontrar rastros de manipulación digital, pero no hubo ninguno. El vídeo era auténtico, y Valeria, a partir de ese momento, había dejado de existir para todo registro. Los días siguientes fueron un infierno para la familia. La madre cayó en depresión y tuvo que ser internada. El padre recorría estaciones de radio rogando por pistas. Pero lo más extraño ocurrió exactamente una semana después de la desaparición. Una mujer llegó al edificio. Nadie sabía quién era, ni cómo había llegado hasta allí. Vestía completamente de negro y se movía como si ya conociera el lugar. Subió hasta el departamento de Valeria, tocó la puerta, y al no recibir respuesta, se quedó parada frente a ella por más de 30 minutos. Un vecino curioso, extrañado, la observó desde la mirilla. Contó luego que la mujer murmuraba cosas. No eran rezos, no era llanto, eran frases repetidas como si estuviera hablando con alguien que no estaba ahí. Algo como, ya no hay marcha atrás, ella vio, ella entendió. Cuando se cansó, la mujer dejó una hoja doblada frente a la puerta y se fue. El vecino, movido por la curiosidad, esperó que se alejara y recogió el papel. Era una fotografía, una imagen borrosa, en blanco y negro. De una habitación, no era la de Valeria. Era otra habitación, con una luz parpadeante y paredes húmedas. En el centro, una figura. No se podía distinguir bien. Parecía humana, pero su rostro no tenía rasgos. Solo una silueta. Y frente a esa figura, se veía a Valeria. Atada a una silla, con la cabeza gacha, aún con la bata que llevaba la noche que desapareció. En la parte inferior de la foto, con tinta corrida, estaba escrita una frase. Ella abrió la puerta equivocada. Después de eso, nadie volvió a ver a la mujer de negro. La policía no encontró huellas ni registros de su visita. Y lo más perturbador fue que la fotografía desapareció de las pruebas al día siguiente. Como si nunca hubiera existido. La historia de Valeria fue archivada como persona desaparecida sin resolución, pero quienes la conocieron, quienes vieron la grabación, sabían que había algo más. Un patrón, porque no era la primera vez que pasaba algo así en ese edificio. Y no sería la última. Claro, aquí tienes la parte 3 de la historia narrada como un caso real, larga, detallada y manteniendo el tono inquietante y narrativo sin mencionar cómo hacer el vídeo. Era jueves en la mañana cuando me llamaron para revisar las cámaras de seguridad del sector sur. Trabajo desde hace años como técnico en videovigilancia para el municipio, y en ocasiones me piden apoyo cuando algo fuera de lo común aparece en alguna grabación. En un inicio pensé que se trataba de un caso de robo o vandalismo, pero cuando vi el expediente que me entregaron, supe de inmediato que no era un reporte cualquiera. Me mostraron una imagen, una mujer de unos 26 años, con el cabello enmarañado, captada por una cámara de tráfico a las 2:46 de la madrugada caminando descalza por la orilla de la carretera nacional 32. Llevaba un vestido rasgado, manchas de tierra en la piel y una expresión de puro terror. En el vídeo se ve que gira la cabeza cada 3 segundos, como si temiera que algo o alguien la siguiera. El rostro lo tenía parcialmente cubierto por una venda. Lo más perturbador, cada vez que un carro pasaba, ella se escondía entre los árboles. No parecía estar huyendo, parecía estar escondiéndose de algo más allá de la gente. La última imagen captada por esa cámara muestra a la mujer corriendo hacia una curva sin luz. Luego, nada. Se esfuma como si nunca hubiera estado ahí. Decidí ir en persona al lugar exacto donde se vio por última vez. Estacioné el carro en el mismo punto que marcaba el GPS, justo en medio de un tramo boscoso donde la neblina suele ser espesa incluso de día. Me bajé con una linterna y avancé unos metros hacia el monte. Lo que encontré fue extraño. Al borde del camino había una tela blanca colgando de un árbol, como una especie de señal improvisada. Estaba atada con nudos raros, apretados de forma simétrica.
Más abajo, ocultos bajo unas hojas, encontré varios objetos, una muñeca sin cabeza, una Biblia con páginas arrancadas y un sobre sellado con cera negra. El sobre tenía una sola palabra escrita: devuélveme. Lo abrí sin pensar demasiado, como si algo me lo ordenara. Dentro había una foto borrosa, tomada desde lo alto, como si alguien hubiese apuntado con una cámara desde el techo de una habitación. En la imagen se veía claramente a la mujer, amarrada de manos y pies sobre una cama metálica, y al fondo, apenas visible, había una figura. No humana, alta, demasiado delgada, sin rostro. En el reverso de la imagen, alguien había escrito con tinta roja: no es tuya. Nunca lo fue. Volví a mi carro sin mirar atrás. Esa noche, mientras trataba de dormir, mi celular vibró. Era un mensaje sin número remitente. Decía: tú la buscaste. Ahora, ella te busca a ti. Desde que encontré aquella lista de nombres en la caja metálica oculta, supe que esto era más grande de lo que parecía. Aquel bosque no era solo un lugar abandonado, había sido escenario de cosas que nunca debieron ocurrir. Me escondí durante horas entre matorrales húmedos, esperando el momento para escapar sin ser visto. Pero cuando cayó la noche, vi algo que me heló la sangre. Desde mi escondite, vi a dos hombres sacando a otra persona del cobertizo de herramientas. No era la misma mujer, era una nueva víctima. Estaba con los ojos vendados, atada de pies y manos. Parecía drogada. Escuché como uno de ellos decía: mañana viene el cliente, no la dañen. No podía quedarme callado. Saqué mi celular, puse la cámara y grabé todo lo que pude sin que se notaran las luces. Lo más espeluznante fue lo que vi cuando enfocaron hacia una parte del cobertizo. En la pared, estaban colgadas varias identificaciones de mujeres, con fechas, algunas tachadas, otras todavía visibles. Como si llevaran un registro de cuántas habían pasado por ahí. Estaba tan aterrado que mi cuerpo apenas respondía. Cada crujido de rama me hacía contener la respiración. En un momento creí que me habían visto, porque uno de ellos volteó directamente hacia los arbustos. Pero no, era otro animal que había hecho ruido. Aún así, supe que ya no tenía tiempo. Corrí, no por el sendero, no hacia la carretera, sino hacia lo más profundo del bosque. Prefería perderme en la nada antes que volver a caer en sus manos. La oscuridad me tragaba, los arbustos me arañaban la piel, pero no me detuve. Y justo cuando creí que había escapado, vi luces a lo lejos. Una fogata. Me acerqué sigilosamente pensando que tal vez podría ser algún campista, alguien que pudiera ayudarme, pero no. Eran más de ellos. No sé cuántos realmente están involucrados en esto, pero lo que vi esa noche me hizo entender que no era una simple red de secuestro. Tenían organización, dinero, un sistema. Cada víctima era como un producto, cada entrega planeada al milímetro. Volví a correr, ahora sin dirección. Pasé la noche escondido debajo de un tronco caído, tiritando de frío y con el celular sin señal. Pero con el vídeo grabado. Al amanecer, encontré el camino que daba al límite del bosque. Y justo ahí, antes de salir, me crucé con un hombre vestido de civil, que al verme dijo: «¿Vienes de allá?». Yo no respondí. «No te preocupes, nadie te va a creer. Ellos controlan todo». Lo dijo con una calma tan enferma, que supe que tenía razón. Cuando salí a la carretera y logré pedir ayuda, ya era muy tarde. Era jueves cuando por fin dieron con la casa. No gracias a las autoridades, no gracias a ninguna denuncia formal, sino por un hombre que vivía en la zona y que había visto algo extraño la semana anterior. Una luz encendida durante días en una cabaña supuestamente abandonada. Unos ruidos sordos de noche. Gritos que él pensó que eran de animales, hasta que escuchó su nombre. El tipo había pasado por ahí varias veces, y juraba que escuchó una voz femenina que susurraba: «Ayúdame, Diego». El nombre de su hijo. Lo reportó. Nadie lo creyó, pero por alguna razón, lo dijo en una tienda del pueblo, y uno de los clientes que estaba cerca le pidió que repitiera exactamente qué había oído. Era el mismo nombre que había mencionado la mujer desaparecida en su mensaje de voz antes de desaparecer. 3 horas después, una patrulla informal de vecinos, 3 voluntarios y el hermano de la mujer, llegaron a esa cabaña. Y ahí la encontraron, encadenada, desnutrida, en posición fetal, llorando, pero viva. Ella no dijo ni una sola palabra las primeras 48 horas.
Solo murmuraba algo una y otra vez, en bucle. Una frase que nadie entendía del todo. Me obligó a mirar lo que él era. El lugar estaba lleno de cámaras. No solo una o dos. Había al menos 20 dispositivos escondidos en estantes, lámparas, esquinas del techo, incluso en el suelo. Todo estaba conectado a una red sin internet, como si fuera un sistema cerrado. El sujeto había grabado todo. Incluso a sí mismo, hablando con alguien que no estaba. Las autoridades jamás encontraron al secuestrador. Ni rastro. Se había esfumado como si supiera que venían por él. Lo más inquietante fue lo que descubrieron en uno de los archivos de vídeo. Un clip que no dura más de 13 segundos. En él, la mujer aparece encadenada como siempre, llorando. Pero lo escalofriante no es ella. Es lo que hay detrás. Un hombre, con una máscara de piel cosida y una chaqueta que parecía vieja, demasiado vieja. No se movía, solo la miraba, fijo, sin parpadear. Luego se gira, como si supiera que alguien más está viendo el vídeo. Se acerca a la cámara. Y lo último que se escucha, antes de que la imagen se corte, es su voz susurrando: si tú estás viendo esto, ya es tarde. Desde entonces, ella desapareció del ojo público. Cambió de nombre, de ciudad. Nadie sabe si sigue viva. Pero en foros profundos de internet, algunas personas dicen haber visto más videos de ese sujeto. Grabaciones caseras, sin origen claro, donde aparece esa misma máscara, mirando desde alguna esquina. A veces en una sala, otras en una cocina. Siempre en lugares comunes. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que en cada vídeo, él dice un nombre distinto. Y uno de esos nombres, es el tuyo. Suscríbete para más historias como esta y no olvides tocar la campanita, antes de que alguien más la toque por ti.